Quisiera entonces que continuáramos con nuestra serie de Gálatas que hemos titulado Libertad en Cristo. Lo que acabamos de cantar, lo que vimos en el Salmo y lo que hemos visto en esta carta a los Gálatas y veremos hoy con la ayuda de Dios, mis hermanos, es libertad, libertad verdadera. Como hemos venido viendo, la religión esclaviza. Como hemos venido viendo, la religión coloca cargas y te dice todo lo que tú tienes que hacer. El cristianismo, el evangelio, la verdad de Cristo, es libertad porque te dice lo que Dios hizo por ti. Te salvó, eres su hijo, eres amado, eres aceptado por la obra de Cristo Jesús. Hoy vamos a ir al capítulo 5 de Gálatas y vamos a ver los versículos 11 al 15. Vamos a ver estos 5 versículos. Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: el peligro de la libertad. Ahora alguien diría, ¿cómo así, Alex? Si hemos venido viendo que la libertad es gozo, es alegría, que esta libertad gloriosa que Cristo nos ha dado, saber que somos salvos por su gracia, es lo más grande que hemos experimentado. ¿Por qué me dices que la libertad puede generar algún peligro? Así es. Y creo que es lo que nos enseña Pablo en estos versículos y es lo que vamos a ver en esta hora, porque seamos sinceros, la libertad genera sus riesgos. Yo quisiera poner un par de ejemplos. Al menos la mayoría de los que están aquí conmigo son mayores de edad, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasó como me pasó a mí cuando cumplí 18 años. Yo tenía miedo. ¿A alguien no le pasó así? Yo tenía mucho miedo porque, aunque uno cuando está niño, adolescente, uno ya quiere cumplir 18 años para mandarse solito, para valerse por sí mismo, supuestamente. Cuando uno cumple 18 años, uno entiende que, es que ahora sí soy responsable. Ahora todo lo que haga cae sobre mí. Y recuerdo que cuando tenía 19 me accidenté y el miedo más grande que tenía era que viniera la policía y me llevara a la cárcel, porque ya sabía que no iban a llevar a mi papá. Si antes de cumplir 18 años hubiese hecho algo, ¿a quién llevaban a la cárcel o quién tenía que pagar? Mis padres. Pero después de que cumplimos 18 años somos responsables de nuestros actos. Así que esa libertad implica una responsabilidad. O quizá los que hemos aprendido a conducir, bien sea automóvil o motocicleta, o no sé si haya alguien aquí que sepa manejar avión y todo eso. Seguramente que conducir, o seguramente no, conducir es una libertad. Recuerdo que el día que nosotros decimos agarré, o que me monté en una moto de close por primera vez, fue un domingo y al lunes me tuve que ir a trabajar para Manizales en moto. Y era libre, ¿cierto? Pero también tenía una gran responsabilidad y un gran peligro. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la libertad también demanda ese peligro o esa responsabilidad. Y podría ponerle muchos más ejemplos. Pero quiero que veamos cuál es el peligro de la libertad en Cristo Jesús. Y lo veremos en 2 puntos fundamentales. El primer punto que quiero que veamos es el peligro de la ofensa de la libertad. La libertad es peligrosa porque la libertad de Cristo Jesús es ofensiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, más a qué me refiero yo. Mis hermanos, la Biblia enseña claramente que cuando tú experimentas la libertad de Cristo Jesús, hay muchas personas que se ofenden. Veamos esto en los primeros 2 versículos que leímos, versículos 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11? Y allí me encanta esa primera frase: amados hermanos. El apóstol Pablo en este pasaje en particular está ofendido. Vamos a ver en un momento por qué. Pero no está ofendido con los hermanos, no está ofendido con la iglesia. Él con la iglesia, él es amoroso, él es tierno. Y les dice: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse,
Ahora, eso es sumamente importante, los vuelvo a colocar en contexto. La circuncisión era el rito de iniciación del judaísmo, es decir, era la manera en que tú te volvías un religioso judío, pero también era la manera en la que te comprometían. Como lo hemos dicho muchas veces, muchos de nosotros venimos de círculos, de contextos donde te dicen que tú te tienes que bautizar para ser salvo. Eso la Biblia en ninguna parte lo enseña, literalmente en ninguna parte lo enseña. El bautismo no salva a nadie, el que salva es Cristo. La Biblia sí enseña que el bautismo es una ceremonia muy bonita. Les voy a colocar esto en contexto. Para los que son casados, la pregunta que yo quiero hacerles es esta. El día que ustedes se casaron, el día que se comprometieron, ese día en ese altar, delante de los testigos y delante de Dios, ese día comenzaron a amar a su cónyuge o se casaron e hicieron esa ceremonia porque ya se amaban. Se supone que lo que es correcto es que amas a la otra persona, te comprometes y te casas, es para sellar ese pacto de matrimonio donde vas a amar a esa persona para siempre, ¿cierto? Entonces la ceremonia como tal no es la que produce el amor. El amor debe estar en el corazón. Eso mismo, digámoslo, puede ser análogo al bautismo. El bautismo es una manera en que representamos esa comunión que tenemos ahora con Dios, esa fe que tenemos para con Dios, pero no es lo que nos produce la salvación. ¿Pero por qué estoy colocando el ejemplo? Porque en muchos lugares te dicen que te tienes que hacer bautizar para ser salvo, y si tú quieres ser salvo, te bautizas. Pero eso es mentira, el bautismo no te salva, pero apenas te bautizas, te dicen, te bautizaste aquí, te tienes que quedar aquí hasta que te mueras porque si no te pierdes. Pueden ver que algo que era una ceremonia bonita se convirtió ahora en algo que amarra, que obliga. Y eso mismo era la circuncisión. La circuncisión era el rito de iniciación en el judaísmo, pero después de que te circuncidabas, ahí era donde venían las cosas. En muchos lugares te dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después te dicen, bautízate para que seas salvo. Después te dicen, trae el 10% de tu dinero para que seas salvo. No te puedes salir de este lugar para que seas salvo. Tienes que cambiar tu manera de vestir. Y pueden ver que se conviertes en una esclavitud. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo antes era un judío, Pablo era un judío. Y seguramente que Pablo enseñaba, predicaba y vivía esto. Pero cuando Pablo conoció a Cristo Jesús, él ya no enseñaba eso. Pero ¿saben qué es lo impactante de este versículo? Pablo dice, allí están entre dos líneas, entre dos guiones, como algunos dicen, ¿qué hago? ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en ese entonces? Mis hermanos, estas personas estaban torciendo la palabra de Dios. Estas personas decían, no, es que Pablo también predica esto. No, es que la Biblia también enseña esto. Pablo dice, hay personas que dicen que yo estoy predicando todavía que la circuncisión es necesaria, que lo que tú haces es necesario para ser salvo. Pero Pablo hace una pregunta, ¿por qué entonces aún se me persigue? Y allí está, si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Es impactante lo que está diciendo la palabra de Dios. Pablo está diciendo, antes yo enseñaba eso, era lo que yo vivía. Yo decía que para llegar al cielo tú tenías que hacer y hacer y hacer y esforzarte. Eso es lo que todas las religiones enseñan. ¿Cuándo realmente has sentido tú que estás en el cielo? Que si te mueres te vas para el cielo. La religión que te enseña, hasta te enseña que si tú te mueres, tú no te vas para el cielo. Te vas para un lugar X de donde te tienen que sacar después de muerto. Y mis hermanos, y vuelvo digo, si es que te pueden sacar y si es que te vas para el cielo. Yo vengo de un contexto donde yo tenía que ganarme el cielo. Y eso también era lo que Pablo vivía en la religión. Pero él dice, yo ya no predico eso. Lo que yo predico es que solo la cruz de Cristo salva. Solo lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para ti y a mí, que somos tan imperfectos, que somos tan falibles, que cometemos tantos errores y que si para llegar al cielo tendría que ser por nuestras obras, nadie lo lograría. A todos nos faltaría. Pero aquí, si todos hemos creído en Cristo Jesús, a nadie le hace falta nada para llegar al cielo. Porque ya Cristo lo hizo todo por ti y por mí. Eso era lo que Pablo ahora predicaba, pero hago esta pregunta. ¿No es eso ofensivo? Ve y dile al que ayuna 2 veces a la semana. Ve y dile al que diezma. Ve y dile al que se hizo bautizar y lleva 30 años en una religión y que carga la Biblia debajo del brazo todos los días y asiste todos los días a una iglesia, que eso que él hace no le sirve de nada para llegar al cielo. ¿Cómo se siente? Ve y dile al que dice, es que yo ya no mato, ya no robo, no me emborracho, que eso no le sirve de nada para ir al cielo. No estoy diciendo que podemos hacer esas cosas. Obviamente, en un momento veremos que también somos llamados a vivir en obediencia, pero no para ir al cielo, no para ser salvos. Y Pablo dice, claro, los religiosos se ofendían.
Ve y dile a una persona que cree que el bautismo salva, que el bautismo no salva. ¿Cómo se siente? ¿Ofendido? ¿Cómo que mi bautismo no me ayuda? ¿Cómo que los 30 años que llevo caminando en esta religión no me dan un crédito? No te lo da. Gracias a Dios que estás viviendo en obediencia. ¿Por qué entonces estás viviendo en obediencia? ¿Por qué te haces bautizar? ¿Por qué asistes a la iglesia? ¿Para ganar méritos para ir al cielo? Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo porque para ir al cielo, solo por gracia, solo por lo que Cristo hizo. Esa es la realidad del evangelio. Pero ¿cuántos te predican eso? Que tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada, solo creer en Cristo Jesús para ir al cielo y vas derechito al cielo. Ese es el evangelio, pero Pablo dice, pero los religiosos se ofenden. Y es más, los religiosos hasta dicen que yo sigo predicando la circuncisión, que yo sigo predicando la salvación por obras. Por eso, antes de ir al versículo siguiente, que es el 12, quiero ir a una parábola que Jesús contó, porque ¿saben por qué se ofendía la gente con Jesús? Por lo mismo. Un día Jesús contó esta historia, Lucas capítulo 18, versículos 9 hasta el 14. Luego Jesús contó la siguiente historia y notemos esta palabra, a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. A esas personas que se creían los mejores. ¿Qué dice la historia que Jesús contó? 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, que en el contexto era el religioso más religioso de su época. Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Si estuviéramos en esa época, el fariseo era la persona que tú admirabas. Era la persona que tú veías a lo lejos, santa, pura, perfecta y sin mancha. Tú querías que cuando tu hijo creciera fuera un fariseo, porque es que esa gente, mejor dicho, como decimos por ahí, no se podía agachar porque se les caía la santidad, se les derramaba. ¿Quién era el cobrador de impuestos? Las personas más odiadas de esa época. Las personas que todo mundo odiaba con todas sus fuerzas. Porque las personas eran hombres que se habían vendido al Imperio Romano, te cobraban impuestos, te robaban, se quedaban con tu platica. Y aparte de eso habían traicionado la nación, habían traicionado todo. Era lo peor de la sociedad. De hecho, así dice, era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero los dos fueron al templo. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Apartado de los demás para no ir pronto irme a contaminar. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Dice la palabra de Dios, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Le soy fiel a mi esposa, sí, increíble. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Se está comparando, ¿cierto? Se cree muy bueno, se cree muy justo. Ahora, ¿era verdad? Seguramente que él era fiel a su esposa. Seguramente que él no mataba, que no robaba. De hecho, dice el versículo 12, allí está. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos de nosotros ayudamos 2 veces a la semana? Yo ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que ayuné. Claro que antes ayunaba hasta 2 y 3 veces. Gracias a Dios, yo creo que por eso era que sufría tanto de gastritis. Por eso fue que ahora me engordé un poquito. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. De hecho, en el idioma original dice, te doy el diezmo de todo lo que gano. Hombre, esa persona, vuelvo digo, religiosamente, este es el que todo mundo quiere tener en su congregación. ¿Qué dice el versículo 13? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Porque en la antigüedad los hombres oraban no como nosotros que cerramos los ojos e inclinamos el rostro, oraban antes con los ojos abiertos mirando al cielo. Pero este cobrador de impuestos, este hombre, ni siquiera era capaz de mirar al cielo. Sabía que era un pecador. Dice, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. ¿Quién quiere tener esa clase de personas en su congregación? De estos nadie, porque es un ladrón, porque este no se está comparando con los demás. Este es un pecador que sabe que es pecador y sabe a qué vino. A ver si Dios tiene misericordia de él. Ahora, esto lo dijo Jesús con un grupo de personas religiosas. ¿Quién creen ustedes que es más bueno en esta parábola? ¿Quién creen ustedes que es más bueno en esta historia? Humanamente hablando, hombre, el fariseo. ¿Y el cobrador de impuestos? ¿A qué vino ese aquí? Vino a dañarnos el ratico. ¿Saben qué dice el versículo 14? Les digo, estas son las palabras de Jesús, que fue este pecador y no el fariseo
quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Quién es entonces una persona humilde? Es la que reconoce que es un pecador delante de Dios. No es la que se está comparando con los demás para sentirse mejor. No es la persona que está mirando allá al ladrón, al adúltero, al fornicario, al borracho para decir yo no hago eso. Él no tiene necesidad de mirar a los demás. Él mira en su propio corazón y sabe que delante de Dios no es digno. Pero la religión te enseña todo lo contrario. La religión te enseña que son tus méritos los que te hacen mejor y diferente que las otras personas. No, mis hermanos. En esta historia, digámoslo así, ¿quién fue el que recibió la mejor parte? El pecador. Ahora, les hago la pregunta, pero esta es la pregunta más fuerte. ¿Cómo creen que se sintieron los fariseos cuando Jesús contó esta historia? ¿Por qué creen que mataron a Jesús? Por eso les digo, la libertad en Cristo es peligrosa. Porque cuando predicamos que solo Cristo salva, lo repito, que no es tu diezmo, que no es tu ofrenda, que no son tus oraciones, que no son tus ayunos, que no es si te sabes la Biblia de memoria, que no es tu asistencia a la iglesia, que no son tus oraciones. Ahora, ¿esas cosas son malas? No. Pero cuando tú crees que eso es lo que te lleva al cielo, cuando tú crees que aún hasta las oraciones de los demás es lo que te lleva al cielo, mis hermanos, estamos perdidos. Porque lo que nos lleva al cielo es reconocer que no merecemos el cielo, pero que Dios nos lo ha regalado por gracia, por misericordia. Y cuando predicamos eso, se ofenden. Se ofenden. Mis hermanos, muchos se ofenden conmigo por eso. ¿Cómo así, Alex, que el bautismo nos salva? No. ¿El bautismo nos salva? ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo salva? Y si el bautismo salva, entonces no necesitamos a Cristo. Bauticémonos. No, lo que salva es creer en Cristo. Creer en Cristo. ¿Que cómo así que si yo que doy tanto diezmo, tanta ofrenda, tanto dinero, que eso no me va a dar un lugar mejor en el cielo? No. La persona que no da nada, pero pone su fe en Cristo, va derechito al cielo. Así de simple. Ay, entonces, si las personas no dan en la iglesia, ¿cómo se va a sostener a la iglesia? Es que el que nos sostiene es Dios. Y hay personas que aportan voluntariamente una ofrenda y es suficiente, mis hermanos, pero no necesitamos el dinero de las personas. Lo que necesitamos es que creamos en Cristo Jesús para llegar derechito al cielo. Mi pregunta es esta, ¿crees en Cristo? Pero creer en Cristo, mis hermanos, es ser humilde. La humildad no es vestirse con harapos. La humildad no es vivir, no sé, hasta en el mugre, que hasta muchas personas creen que eso es humildad. Humildad es reconocer que no merecemos nada, pero que Dios es tan bueno con nosotros, que nos ha dado todo, nos ha hecho sus hijos, solo por gracia. ¿Has creído en Cristo Jesús? Vas derechito al cielo. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en Cristo Jesús. Si después quieres hacer cosas, hazlas porque te nacen, pero no porque quieras ganarte el favor de Dios, pero esto ofende a los religiosos. De hecho, quiero volver allí, de retroceder al capítulo 5 de Lucas, versículos 30 al 32, porque en este contexto, los quiero colocar en contexto, Jesús llamó a Leví o a Mateo para que fuera uno de sus discípulos. ¿Quién era Leví? ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus seguidores, Mateo hizo una fiesta e invitó a todos sus compañeros. ¿Se imagina? Una fiesta de puros publicanos. Allá estaba lo peor de la sociedad. De hecho, eso fue lo que dijeron los fariseos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Cómo miraban los religiosos a los otros? ¿Semejante qué? Escoria. ¿Y por qué comen y beben con ellos? ¿Por qué se juntan con ellos? A mí me enseñaban eso. No te juntes con los pecadores. Claro, la Biblia dice eso, pero en un contexto de no hagas el pecado. No hagas lo que hace la gente mala. Pero la gente que no conoce a Dios, así sea el peor pecador de este mundo, el homosexual, la lesbiana, el adúltero, el fornicario, el asesino, no necesitan que los rechacemos, necesitan que nos acerquemos. No hacer lo mismo que ellos hacen, pero que nos acerquemos para que conozcan a Cristo. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Nunca nos sintamos mejor que otra persona. Vemos que es muy pecadora. Ay, gracias Señor porque no soy como fulano de tal. No, gracias porque me salvaste. Porque soy tan pecador como esa persona. Quizá no hago eso, pero cuando yo miro a otro por encima del hombro, ¿saben que una de las cosas que más aborrece a Dios es el orgullo? Cuando yo creo que porque no hago ciertas cosas soy mejor que otra persona,
Eso es tan pecado como matar, como robar, como adulterar. Mis hermanos, este mundo necesita conocer a Cristo, pero a los religiosos no les gusta eso. Vuelvo y digo, no es que el pecado esté bien. Reconocemos que es pecado. El publicano reconoció que era un pecador. Dios lo perdonó. Dios lo salvó. El fariseo decía, yo no soy como ese. Fue condenado. Mis hermanos, porque la salvación no es por lo que hagamos. Versículo 31. Jesús les contestó. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. Claro, este versículo también lo usan mucho para eso. Jesús vino a sanar. Bueno, mis hermanos, Él nos puede sanar una enfermedad física, pero la verdadera enfermedad que teníamos nosotros se llama pecado. ¿Y qué dice el versículo 32? No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Mis hermanos, ¿creen ustedes que yo soy mejor porque predico? ¿Creen ustedes que yo soy mejor porque estoy aquí delante de ustedes predicando la palabra? No, soy igual que ustedes. Pero mis hermanos, la diferencia es que somos pecadores que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo dijo esto. Hay muchos que dicen, es que eso fue en el pasado. No, Pablo lo dice en presente. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él no dice, yo fui, yo soy el peor de todos. El apóstol Pablo. No, San Pablo apóstol, sí. Yo creo que Pablo era santo, pero porque Cristo le regaló su santidad. Pablo fue salvo porque Cristo lo salvó, al igual que a ti y al igual que a mí si creemos en Cristo. Tanto así que el versículo 16 dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si Dios me salvó a mí, Dios puede salvar a cualquiera. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Claro, muchas personas lo que predican es, para tú ser salvo, tienes que ir a tal lugar. Tú no necesitas invitar a una persona a ser salva viniendo aquí. Predícale a Cristo. Dile que si cree en Cristo Jesús será salva. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué venimos aquí? No, aquí no venimos para ser salvos. Venimos a aprender de la palabra de Dios, a gozarnos en esta verdad, a tener comunión unos con otros, a cantar. Disfrutamos esto. Pero no es para ser salvos. Ya somos salvos por creer en Cristo Jesús. Al contrario, ve y compártele la verdad de Cristo a las personas. ¿Sabes de hecho qué sucederá? Las personas ahora desearán conocer más de este Dios. Ahí sí lo invitas a una reunión para que conozcan más de Dios, pero no para ser salvos. Mis hermanos, lo que la gente necesita es conocer a Cristo, el que nos salvó. Por eso, vayamos entonces al versículo 12. Por eso lo que les decía, mis hermanos, esta verdad ofende a los religiosos. Pero Pablo también está ofendido, porque ¿saben qué dice Pablo? ¿Cómo me gustaría? Pablo dice, ¿saben qué sí deseo yo? Que esos perturbadores, si esa palabra tiene la misma fuerza del idioma original, que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran a ellos mismos. En el idioma original, si lo pudieran leer, esto es fuertísimo. La circuncisión, si alguien de pronto no lo sabe, es una operación en el órgano genital masculino. Pero ¿saben qué dice Pablo? Me encantaría que esas personas se castraran. Hay una traducción que dice, ojalá se lo cortaran todo. Pero vamos a colocarlo en nuestro contexto. Es como si Pablo dijera, esos que te dicen, por ejemplo, que ayunar aporta méritos a tu vida, entonces que se mueran de hambre. Digo, pues si ayunar me da méritos, pues dejemos de comer, nos morimos y llegamos más rápido al cielo. Eso es lo que Pablo dice. Esos que creen que tú llegas al cielo pelándose las rodillas, pues hombre, que les morchen los pies, así llegan más rápido de rodillas. Pablo dice, nada de eso sirve. Obviamente hay cosas que son buenas, vuelvo y repito, no estoy diciendo que no ores. De hecho, ya hemos visto en enseñanzas que orar es una bendición, es un deseo de tener comunión con Dios, de hablar con Él, pero eso no nos salva. Lo que Pablo está diciendo es, si alguien te dice que tú tienes que hacer algo para ser salvo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Esos que te colocan hasta el ejemplo de la viuda pobre que echó todo lo que tenía, que no es una enseñanza para decir echa todo lo que tienes, sino es una enseñanza para mostrar cómo los religiosos abusaban de la gente pobre. Pero claro, muchos lo tuercen. ¿Alguna vez te enseñaron eso? Echa todo lo que tienes. Una vez fui a una convención en otra ciudad y me trabajaron tanto que eché hasta el pasaje. Casi no llego a la casa. Pero ¿cuál es la pregunta?
Claro, porque es que el que digámoslo así, me instó a que echara todo lo que tenía como la vida pro pobre, andaba en un carro último modelo. Y él fue el que se llevó mi ofrenda. Ah, pues así cualquiera. Eso es lo que uno debería hacer. Si alguien te dice, echa todo lo que tienes, pregúntale si él ya echó todo lo que tiene. Si él se quedó sin nada. De verdad, casi no llegó a casa. Pero mis hermanos, eso es lo que hace la religión. No, la Biblia dice es, primero tus gastos, primero tu familia. Si te queda algo, comparte con los necesitados. Si Dios te da un poquito más, ayuda a las personas que están en necesidad. Y siempre lo he dicho, y si aún tu líder está en necesidad y sabes de esa necesidad y si puedes, ayúdalo. Eso es lo que la Biblia enseña y lo haces es con alegría, con gozo. Pero no es que des tanto. No, eso es pura manipulación, mis hermanos. Y Pablo lo que dice, eso es que te sacan el dinero. ¿Por qué mejor no miras tú a ver cómo se lo sacas a ellos? Es lo que mucha gente dice, yo por eso no creo en la religión. Porque esos pastores se llenan los bolsillos con el dinero de las personas y eso es verdad, mis hermanos, pero no todos. Aparte de eso, no somos llamados a eso, somos llamados a ir a la palabra y mirar cuál es la verdad de la palabra. Por eso, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo ya lo dijo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Estas personas estaban diciendo, no, es que Pablo ya cambió su mensaje. Es que Pablo sí predica que tú tienes que hacer obras para llegar al cielo. ¿Saben qué dice Pablo? Aun si yo mismo un día llegara y les dijera, no, lo que les dije antes no es verdad. No me crean y que yo caiga bajo la maldición de Dios. Pablo hasta dice, mira, si un ángel apareciera en este momento, y he puesto esa ilustración muchas veces y la quiero volver a colocar porque allí está. ¿Qué pasaría si en este momento, digamos aquí, apareciera un ángel y les dijera lo que Alex está diciendo, que no es lo que Alex está diciendo, es lo que la Biblia está diciendo, que no tienen que hacer obras para ser salvos? Eso es mentira, ustedes sí tienen que hacer obras para ser salvos. Pero ustedes vieran aquí un ángel apareciéndose. ¿A quién le creerían? ¿A la palabra de Dios o al ángel? A la palabra. ¿Están seguros? Si vieran un ángel aparecerse, mis hermanos, lo más seguro es que le creeríamos al ángel, porque es lo que hoy creen muchos. Hoy siguen señales, milagros. Vamos a tal iglesia porque es que allá hacen sanidades, milagros y eso ocurren cosas. Allá te predican prosperidad y te ganas el baloto. Mis hermanos, somos más tentados a seguir señales. Somos más tentados a seguir milagros. Pero Dios quiera que esta verdad nos transforme y nos cambie. Y que si el ángel se apareciera, si por ahí apareciera alguien que, como dicen, nos pinta pajaritos en el aire, pero luego nos lleva a querer esclavizarnos, digámosle, no, la salvación es solo por gracia. Y siempre le he dicho, mis hermanos, para mí este es el punto más importante. ¿Por qué no estoy en el lugar donde estaba? Porque ya me predicaban salvación por obras. ¿Por qué quiero predicar? Porque el día que entendí que la salvación no es por obras, sino por gracia, el anhelo de mi corazón es que todo el mundo conozca esta verdad. Porque así tú solamente vinieras hoy aquí a esta reunión y nunca volvieras, pero te fueras con Cristo, eres salvo y nos veremos en la eternidad. Por eso dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Y es una verdad increíble. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esta verdad que Pablo dice aquí es increíble. ¿Saben cuál es la única obra que tú y yo tenemos que hacer? Colocar nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la única cosa que tenemos que hacer. Alguien dijo algo que me encanta y creo que es verdad. Sí somos salvos por obras. ¿Cómo así, Alex? Acabas de decir que no. Sí somos salvos por obras, no las nuestras, las de Cristo. Somos salvos por las obras de alguien más, las obras de Cristo, no las nuestras. Y en este contexto me encanta lo que allí dice el apóstol Pablo, porque, mis hermanos, solo hay uno bueno que nos salva, Cristo Jesús. Y lo que dice este pasaje es increíble. Tú y yo ya no vivimos por lo que hacemos, vivimos por lo que Cristo hizo. Y lo que ahora hacemos, lo hacemos es en la guía del Espíritu. No por lo que otro nos está diciendo que no haga, que mire, que cuidado, que... Les he contado muchas veces que a mí como líder de jóvenes me enviaban es que a cuidar a los jóvenes. Hombre, no me puedo cuidar a mí mismo ahora para cuidar a los demás. A mí me enseñaban que el pastor tiene que cuidar las ovejas. Yo creo que el pastor debe cuidar las ovejas al alimentarlas por medio de la palabra. Yo creo que ese es el verdadero cuidado del pastor. Pero mis hermanos, ¿yo cómo voy a tener tiempo para andar detrás de cada uno de ustedes qué está haciendo, qué no está haciendo?
Y eso es lo que muchos pastores quieren hacer. Hasta hay personas que se ofenden porque es que el pastor no vive en mi casa, no mantiene en mi casa, no me visita. Bueno, siempre lo he dicho, si me quieres invitar un día de estos a almorzar, yo voy a tu casa y almuerzo contigo. Pero no me queda tiempo para estar en tu casa todos los días, a ver qué haces, a ver qué no haces. Dios se ha venido a vivir contigo a través de su Espíritu Santo para guiarte todos los días de tu vida. Ahora, esta es la pregunta. ¿Pero creen ustedes que los religiosos no se ofenden por esto? Esto ofende profundamente a la religión. Ofendió esto a los religiosos de la época de Jesús. Ofendió esto a los religiosos de la época de Pablo. Por eso el verdadero cristianismo no es religión, es una vida con Dios, es libertad. Vete a vivir con Dios y Él te va a llevar a una libertad increíble. Pero allí llega el segundo punto que quiero que veamos y es el abuso de la libertad. Y hace poco, de hecho 2 enseñanzas atrás, traje este pasaje que vamos a estar estudiando, pero hoy lo vamos a enfatizar. Esta verdad es tan grande. Saber que soy salvo solo creyendo en Cristo Jesús. ¿Qué es creer en Cristo Jesús? Que Él es mi Salvador. Que Él es el que perdona mis pecados. Que aun si fallara hoy, Él me perdona. No quiero fallar, pero aun si fallara hoy, Él me perdona. Y que si hoy me muero, puedo estar tranquilo. Me voy para el cielo. Cuando uno entiende esto, a uno no le da miedo la muerte. Yo quiero ser claro en eso. A mí a veces me da miedo no la muerte, sino cómo voy a morir. Yo no quisiera, digamos, quedar postrado en una cama. Pero que es que si me muero, ¿para dónde me voy? Yo sé para dónde me voy, para el cielo, porque Cristo me salvó. Si tú te mueres y has creído en Cristo, ¿para dónde te vas? Para el cielo, porque Cristo te salvó. Quizá nos dé temor cómo vamos a morir. Dios quiera que nos durmamos y ya quedamos o que Cristo venga. Yo creo que todos deseamos eso, ¿cierto? Entonces es muy diferente. Pero Alex, si te mueres, ¿para dónde te vas? Yo sé para dónde me voy, porque Cristo murió en una cruz para salvarme. ¿Has creído en Cristo? ¿Estás seguro? Te vas para el cielo. Esta verdad es tan grande que hay tendencia a abusar de esta verdad. Lo que hacemos o dejamos de hacer no es lo que nos salva. Y esta verdad es tan grande que hay tendencia a abusar de esta verdad, de esta libertad. Versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Es decir, cree que ya eres salvo, con toda seguridad, por lo que Cristo hizo por ti. No tienes que hacer nada para ser salvo, pero esta libertad es tan grande que Pablo tiene que advertir, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta libertad es tan grande que podríamos usarla para irnos a pecar. Claro, cuando enseñamos que lo que hacemos no nos salva o lo que dejamos de hacer no nos salva, muchas personas tienden a decir, entonces yo puedo pecar y no me voy para el infierno. Yo te quiero decir, si has creído en Cristo, tú puedes pecar en el sentido de que puedes llegar a cometer pecado y no te vas para el infierno. Sí, es verdad. Ahora, mucha gente se sorprende por eso, pero yo quiero hacerte 2 preguntas. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? Y segundo, ¿acaso no es verdad que fallamos? Entonces, si nuestras fallas nos quitaran el cielo, ¿cuántas veces se nos pierde el cielo? ¿Cuántas veces hemos fallado? No, nuestras fallas no nos quitan del cielo. Ya lo hubiéramos perdido, como dijo un hombre, lo perderíamos 100,000 veces cada día. Pero la diferencia es lo que dice allí. No uses esa libertad para irte a pecar. Yo hoy podría ir a un burdel y acostarme con una prostituta y no perdería la salvación, pero se los digo con mi corazón, no es lo que quiero. No es lo que yo quiero. Un hombre le podría ser infiel a su esposa y no perdería su salvación, pero un hombre de Dios no es lo que quiere. No es lo que quiere. Cuando digo podría, es que podría suceder que cayera en ese pecado. Como lo hemos dicho tantas veces, David adulteró y hasta mató al esposo de la otra y se casó con la mujer. Y perdió su salvación. Perdió el gozo de su salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Él perdió el gozo, él perdió la paz, pero la salvación no la perdió. Pero eso no es lo que quieren los verdaderos hijos de Dios. Al contrario, dice Pablo, esta libertad es tan grande que yo quiero que usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Cuando yo sé que nada de lo que hago me lleva al cielo, que ya el cielo es seguro, qué libertad tan grande. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Pero no uses esa libertad para irte a pecar. Usa esa libertad para servir a los demás. Sabes que no tienes que hacer nada para ir al cielo y tienes para compartir con un necesitado. Comparte con el necesitado, pero hazlo por amor, no para ganarte el cielo. Y cuando te digan, Dios le pague y le dé el cielo, tú le dices, Dios ya me lo dio por gracia. Esto que estoy haciendo no es para que Dios me dé el cielo. Esto lo estoy haciendo por amor.
porque quiero compartir contigo. Ven a la congregación, reunámonos como iglesia y disfruta este tiempo de comunión, de cantar, de estudiar la palabra, pero hazlo por amor, hazlo porque lo deseas, porque te nace, no cumpliendo una cuota para ir al cielo. Mis hermanos, ¿qué dice el versículo 14? Pues toda la ley, todos los mandamientos de Dios pueden resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me sorprende ese versículo. Mucha gente te dice que amarse a sí mismo es pecado, y hay un versículo que dice que amarse a sí mismo es pecado, pero amarse a sí mismo es pecado de manera egoísta. La Biblia no dice que amarse a sí mismo en esencia sea pecado. ¿A qué me refiero? Más bien la Biblia dice, te amas a ti mismo. ¿Cuánto te amas a ti mismo? Yo creo que todos nos amamos a sí mismo mucho. Yo me amo a mí mismo mucho. ¿Por qué? Esta mañana me levanté, me bañé, planché mi ropa para verme bien. Eso es amarse a uno mismo, es quererse a uno mismo, sentirse bien. Me eché loción, ¿sí? Me lavo los dientes, como. Eso es amarse a sí mismo. Pero lo malo es cuando vivimos solo para nosotros mismos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero así como te amas a ti, ama a los demás. Tú quieres ver también bien a los demás. Así como tú quieres verte bien, quieres ver a bien a los demás. Hasta la Biblia dice, ¿cómo se dan cuenta que un hombre ama a su esposa? Porque él se ve elegante y la esposa también. Porque él se compró unos zapatos y también le compró unos zapatos a la esposa. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Mis hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Así como te quieres tanto, quiere también a los demás. Si tú no quieres que tu esposo o tu esposa te sea infiel, tú por amor tampoco lo haces. Podemos ver cuál es la gran verdad y la Biblia dice, y ese es el resumen de la ley. Vive de esa manera, versículo 15. Pero si están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de perderse, de no salvarse, de destruirse unos a otros. Un verdadero cristiano podría destruir su matrimonio. Un verdadero cristiano podría destruir su familia. Un verdadero cristiano podría destruir su ministerio con el pecado, pero no se pierde. Pero más bien dice la palabra de Dios, cuando el amor domina tu corazón, usa esa libertad para servirte. Ten cuidado, porque finalmente puede ser que destruya las cosas aquí. Lo que Cristo hizo es suficiente para llevarte al cielo, pero ahora nosotros también, con esa salvación que Dios nos dio, nos ha dado un amor que queremos servirnos, cuidarnos unos a otros. Mis hermanos, cuando uno ve esto de esta manera, no es esto libertad. Pero vemos, no es libertad para pecar, es libertad para amar. Es libertad del infierno, pero también libertad para servirnos unos a otros. En Romanos capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo dice, algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. No es lo que estamos diciendo en este momento, y a Pablo lo acusaban de eso. No les estoy diciendo que entre más pequemos, mejor. Mis hermanos, el pecado trae consecuencias. La diferencia es que como cristianos, el pecado trae consecuencias ahora pasajeras. La Biblia, aunque no he traído el pasaje, pero en Corintios aún dice que había un hombre que hasta estaba viviendo con la mujer de su padre. Eso es terrible. ¿Saben qué dijo Pablo? Reprendan a ese hombre. Expongan ese pecado, porque aunque se pierda su cuerpo, su alma se salvará. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? Como cristianos el pecado trae consecuencias pasajeras, porque las consecuencias eternas las pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero sí hay consecuencias por el pecado, pero son pasajeras, pero tampoco quisiéramos vivir esas consecuencias. Cuando David pecó, hubo consecuencias. Fue difícil para él, pero no perdió su salvación. Pero mis hermanos, no es que estemos diciendo que entre más pequemos mejor, no. Que Dios nos guarde de eso. Lo que la palabra de Dios nos dice al contrario. Aún el apóstol Juan dice, aun si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero él también dice, pero les escribo esto para que no pequen. El deseo de mi corazón es que yo no peque más. El deseo de mi corazón es que ustedes no pequen más. Si pecamos, hay uno que nos defiende. No nos condenamos, no nos perdemos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero la vida cristiana es servirnos unos a otros por amor. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16? He traído este pasaje en la traducción al lenguaje actual. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, de lo que estamos viendo. Aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Exponer esta enseñanza es complicado, porque puede ser, y Dios quiera que no, Dios quiera que ninguno de ustedes, ni de los que va a escuchar esta enseñanza o la va a ver,
salga diciendo que es que aquí decimos que podemos pecar y que podemos matar y robar y que parte sin novedad. Pero a Pablo lo acusaban de eso. Y no es de extrañar que alguien me acusara de eso. No es lo que estamos enseñando. Porque esto que Pablo enseña parece fácil, pero a veces es complicado. Porque vuelvo y digo, no ha de faltar quien lo distorsiona. Pero mis hermanos, hay una verdad. La salvación es solo por gracia. ¿Qué dice Judas en su único capítulo, versículo 4? Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. No, la vida cristiana no es una vida de inmoralidad. Mis hermanos, cuando Dios me permitió entender esto, yo no salí corriendo para el burdel. Al contrario, y con más ganas quiero obedecer a Dios. Porque sé que mi obediencia no me lleva al cielo, es por gracia, pero yo quiero vivir para este Dios tan bueno que me ha amado. Y se los digo, no les voy a decir que soy mejor, que soy más santo, más puro y más perfecto. Pero mis hermanos, de verdad, cuando uno entiende esto, vuelvo y digo, uno no quiere salir corriendo a hacer el pecado. Uno termina alabando a este Dios y deseando seguir siendo puro y santo, y sabemos que Dios nos sigue llevando en ese camino. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Has experimentado la libertad de Cristo? Si hubiera alguien aquí que no ha experimentado esta libertad, quiero rogarte, cree en Cristo y experimentarás esa libertad. No creas en religiones, no creas en iglesias ni en hombres, ya lo he dicho y lo quiero repetir. Cree en Cristo porque Él es tu Salvador. Pero también ten en cuenta que esta libertad es peligrosa. Muchos se ofenderán por esta verdad y Dios quiera que nunca abusemos de esta verdad. Que nunca abusemos de esta verdad, de esta libertad gloriosa. Por eso quisiera terminar diciendo esto de manera puntual. Nos pueden atacar, nos pueden malinterpretar. Algunos quizá pueden abusar, pero cuando te arrojas a los brazos de Cristo con todo el corazón, el único peligro que corres es ser libre de verdad. Arrójate a los brazos de Cristo, te lo aseguro. Cristo no te va a llevar al pecado, pero sí te va a llevar a una libertad para servirnos unos a otros por amor. Si has experimentado esta libertad, pidámosle a Dios en oración, Dios, yo quiero vivir cada día más en esta libertad. Si no la has experimentado, dile, Señor, yo quiero experimentar esta libertad. Quizá yo he experimentado religiosidad, quizá yo he vivido pensando que son mis obras las que me van a llevar al cielo. Yo quiero colocar mi confianza en ti, mis hermanos, porque esta libertad, aunque es peligrosa, es maravillosa. Oremos a Dios, Padre Celestial, eterno Dios. Gracias en este tiempo por esta verdad bendita de tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy que tu libertad es maravillosa, que esta gracia es increíble. Pero gracias por recordarnos que esto ofende a los religiosos. Pero, Señor, permite que aun cuando compartamos esta verdad, si alguna persona que es religiosa escuchara esto, no se ofendiera, sino que experimentara esta libertad como nos la has permitido experimentar a nosotros. Pero a la vez en esta hora queremos pedirte, Padre, recuérdanos esta verdad increíble, que ya somos salvos por gracia sin lo que hacemos, pero también recuérdanos que esta libertad la podríamos llevar al abuso, al libertinaje, pero no nos permitas ir hacia allá. Manténnos igual, Señor, en tu gracia, al servirnos unos a otros por amor. Señor, mantén por favor a mis hermanos que son casados en fidelidad, pero hazlo por favor por tu amor. Padre Celestial, si hay hijos aquí, Señor, que escuchan esta enseñanza, que ellos puedan ser obedientes a sus padres por amor. Padre Celestial, que lo que sea que hagamos, que si queremos extender la mano al necesitado, que si queremos levantar al caído, que si queremos compartir con otros la verdad de Cristo, entendamos que esto no nos hace mejores, no nos salva, pero que lo hagamos en amor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra, de obra, lo hagamos en el poder de tu Espíritu, pero por amor, en gratitud, nunca pensando que somos mejores que los demás. Al contrario, por favor, manténnos en humildad y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Llévanos a vivir cada día más en esta libertad. Guárdanos del peligro de la libertad, pero que todos los días vivamos en la libertad de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén.